8. La cuarta línea. El siguiente paso de mi periplo fue Seattle. Conduje con la música favorita de mi padre a todo volumen, porque ni siquiera me apeteció buscar alguna lista de reproducción en mi teléfono al salir de Firepoint, y me limité a meter en el reproductor el primer CD que encontré. Sonó Blondie y lo dejé estar. Eso y el curso de mis pensamientos, porque sabía que, si los dejaba volar, me llevarían de vuelta a Firepoint. Y ya estaba harto de tener ganas de regresar a lugares, a sensaciones, a personas. Llevaba ya medio año cargando con la tentación de volver a Virginia Beach, a Summer, a sentirme querido, amado, a sentir que tenía un hogar que llevaba su nombre. Y viví algo similar al subirme al coche y decir adiós a Firepoint. Quería volver a la casa de Beth, a sentirme protegido por alguien que respetaba mis silencios, que estaba ahí para escucharme y que me daba los consejos que necesitaba. Tenía que superar esas añoranzas o convertiría cada punto del camino de mi recuperación en una tortura en la que era incapaz de dilucidar si esos meses que llevaba ya lejos de mi zona de confort, de todo aquello que conocía, me estaban sirviendo para mejorar o me estaban hundiendo más en la incertidumbre de no saber dónde pertenecía. El 25 de febrero llegué a Seattle, después de tomarme con mucha calma la ruta. Necesitaba respirar hondo antes de llegar a mi siguiente destino, y lo hice visitando parajes solitarios de los que ni siquiera había oído hablar antes de pasar por ellos. La ciudad me recibió a su estilo, con bastante frío y más lluvia de la que había visto caer en mi vida. Y no es que Baltimore sea una ciudad seca, precisamente. Sabía cuál era el motivo que me había llevado a Seattle, pero no fui consciente de cuánta importancia tenía para mí hasta que entré en la ciudad. Quería formar parte de esa curiosa y dramática hermandad de niños a los que se nos cortó la infancia en el sótano de una casa en Oregón. Si había sido un miembro forzoso de ese grupo y sufriría las consecuencias durante el resto de mi vida, al menos quería tener la oportunidad de conocer sus vidas. Pero no como lo había hecho al lado de Summer, sino de primera mano. Me había puesto en contacto con Lily por email, porque no le había echado valor a llamarla por teléfono y sentir el rechazo de su voz. Los meses en Firepoint los había pasado en una especie de limbo en el que no había tenido noticias de Summer ni de nada de lo que había dejado atrás, a excepción de las llamadas de mis padres, quienes, después de que se los pidiera expresamente, no habían vuelto ni a mencionar su nombre. Pero algo me decía que Summer seguía en contacto con Lily. Las dos eran algo así como las supervivientes de aquel horror, las que mejor habían sabido ver la luz donde los demás solo encontrábamos oscuridad. Yo era un verso suelto, el único que ni siquiera recordaba aquello, que no había descubierto hasta los 21 años ese pasado terrible. Me sentía un gilipollas por ello. Después de unos días esperando una respuesta que ya pensaba que no llegaría, el email de Lily apareció en mi recién estrenada cuenta de correo cuando me estaba registrando en un pequeño hotel familiar cercano al Space Needle. Se mostraba sorprendida porque me hubiera puesto en contacto con ella, pero aceptaba que nos viéramos unos días después. Tenía un examen importante y preferiría que nos encontráramos cuando ya hubiera pasado. A veces olvidaba que la vida del resto de la gente continuaba con sus rutinas y sus exámenes, mientras yo había puesto la mía en stand-by. Estuve a punto de saltarme la cita que tenía aquella tarde. Me notaba más nervioso y bajo de ánimo de lo que había estado en mucho tiempo, casi desde mi primera semana en Dakota. El recuerdo de un año atrás, de aquellos meses finales del invierno anterior en que Summer y yo habíamos empezado a enamorarnos, me rompía. La echaba tanto de menos que empezaba a tener serias dudas de que fuera capaz de salir adelante sin ella.
Por más que supiera que lo sano, lo realista, lo verdadero, era que me recuperara sin pensar en ella, sin contar con ella, sin imaginarla ya en mi futuro nunca más. Una cosa era la teoría y otra la realidad. Pero ese día de febrero tenía algo que conmemorar. Quizá lo único de lo que estaba orgulloso de todo lo vivido en los meses anteriores. 4 años atrás, me encontraba en la cama de un hospital, con una vía en un brazo, el síndrome de abstinencia comiéndome por dentro y las caras de 2 padres alucinados que se acababan de enterar de que su hijo era politoxicómano. Así que aquel día me tocaba marcarme en el brazo izquierdo la 4ª línea. El 4.º año sobrio. Los 1461 días en que no había recurrido al alcohol ni a las drogas para olvidar. A pesar de que nunca había tenido tantas cosas que quisiera arrancar de mi cabeza. Había fijado una cita por internet con un tatuador del que hablaban bien unas cuantas críticas. No fui un cliente demasiado hablador durante los escasos 15 minutos que tardó en marcar para siempre la fina línea alrededor de mi antebrazo. Por suerte, no me preguntó qué significaba lo que estaba tatuando, ni hizo reticencia a las cicatrices de mi antebrazo, que el frío de Firepot me había permitido tener ocultas durante meses bajo capas y capas de ropa. Por momentos me sentía un farsante, porque era cierto que no había bebido en 4 años, pero, aunque no me atrevía ni a confesármelo a mí mismo, me había apetecido hacerlo todos y cada uno de los días desde mi marcha de Virginia Beach. Pagué mi nuevo tatuaje y caminé durante un par de horas por Seattle. La lluvia caía de forma intermitente, pero no me importaba mojarme. Pensé mucho en las conversaciones que habíamos mantenido en el centro de rehabilitación, en las charlas de mis terapeutas, en cómo nos habían animado siempre a estar orgullosos de cada día, a celebrar cada minuto que pasábamos sin beber. Y lo hice esa tarde, a mi manera, de los últimos tiempos, un poco depresiva y llena de añoranza, pero lo hice. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo por lo que levantar la cabeza y sentirme de nuevo un hombre. Estaba atravesando un infierno, sin recurrir a la salida más fácil, la más difícil en realidad. En un momento de mi paseo de vuelta al hotel, viví un momento de euforia en el que decidí regresar al estudio de tatuajes. Sentía que necesitaba llevarme el recuerdo de Summer más dentro, más eterno. Quería grabarme su nombre a fuego, para que, si algún día la vida nos volvía a unir, ella supiera que nunca la había olvidado. Pero, sobre todo, para que, si no volvía a verla jamás, no se me olvidara que una chica morena de ojos verdes me había devuelto un día las ganas de vivir, aunque solo fuera 6 meses. Ya tenía el dedo en el timbre de la puerta del estudio cuando volví a ver bajar mi estado anímico. Así era mi vida en aquella época: subir, bajar, euforia, disgusto, esperanza, desolación. Tiré la moneda mental de mi ánimo y salió cruz. No me sentí digno ni siquiera de llevar su nombre en mi piel. Ella merecía algo mejor. Paré un taxi y regresé al hotel, porque había dejado de apetecerme caminar. Me tiré en la cama con la cabeza hecha un lío y eché de menos más que nunca haber conservado alguna foto de Summer, para al menos morirme de añoranza con algo tangible sobre lo que llorar. Pero no había sido así. Deshacerme de mi teléfono y borrar el contenido del portátil había sido una decisión tomada en caliente que probablemente me había librado de volverme loco, pero esa noche eché en falta recordarla de verdad.
volver a ver sus ojos, aunque fuera a través de una pantalla. No podía ser, así que me tomé mi pastilla para dormir, suplicando en silencio que diera resultado. Y tuve suerte.